para que haya compatibilidad. Porque si Dios es espíritu, entonces es obvio que hay que adorarlo en la esencia de lo que Él es. Entonces, los adoradores no podríamos adorar a Dios en la carne, porque la carne y el espíritu no son compatibles. No son compatibles. De ahí que es importante esto que dice: Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso de buscar da la idea como que no es tan fácil. Es algo que requiere atención especial. Buscar, entre muchas cosas seguramente, da la idea de que Dios busca quienes en verdad tengamos una plena identidad con Él, en la esencia de lo que Él es. Digamos que en el transcurrir del ambiente religioso que se vive especialmente en estos últimos tiempos, porque al principio no era así, pero del ambiente religioso que se vive en los últimos tiempos, parece que se haya puesto de moda, y está de moda, ser cristiano. Ser cristiano. Ser cristiano está de moda porque muchos han adoptado una moda al cristianismo. Yo soy cristiano, e inclusive hasta con eso se cubren y se esconden muchas realidades ocultas bajo una apariencia farsa o falsa de cristianismo, porque está de moda ser cristiano. Digo, está de moda ser cristiano sin que esto en verdad implique un verdadero cambio de vida, porque yo creo que por lo que más propende el mensaje del Evangelio no es porque entremos en una moda, como la gente entra en las modas, sino que el Evangelio propende es por un verdadero cambio de vida, o un cambio de identidad. Yo creo que ese es el verdadero mensaje que Cristo quiere que nosotros entendamos. De allí que los que estemos, más que todo en este ir y venir de la religiosidad en que vivimos, mire usted nomás las canales de televisión, las aglomeraciones que se notan hoy en día de las megacongregaciones, y miremos nomás a simple vista, cualquier sencillo observador, conocedor de las Escrituras, se sentiría realmente incómodo de mirar tantos aparentes profesantes de fe cristiana, de conocimiento de Dios, y ver sus formas de hablar, sus formas y estilos de vida, y cómo el Evangelio, no el Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo el Evangelio, pero los entre paréntesis evangélicos
hoy por hoy están cayendo en mucho descrédito. Ya hay mucha gente. Nada más ahorita que venía en el taxi, hablaba con el taxista y me estaba diciendo que asistió algún tiempo a algunas congregaciones cristianas, pero que no volvió. Y me decía, ¿por qué no volvió? Y entre otras cosas decía, pues porque no era compatible lo que la gente le predicaba con lo que en verdad vivían. Entonces eso desorienta a la gente, porque la gente queda como, bueno, ¿este es cristiano o no es cristiano? Porque se ha perdido mucho la identidad verdaderamente de lo que es ser cristiano. Porque, insisto, está de moda ser cristiano. Porque entre otras cosas, hay mucha gente que todavía le sigue apostando a la gente cristiana. Y de alguna manera le da confianza. A mí personalmente me da confianza cuando alguien me dice, soy cristiano. Me da confianza porque yo sé lo que es ser cristiano. Y yo pienso que si él es cristiano igual a yo, entonces estamos bien. Entonces hay hoy en día necesidad en este pseudo cristianismo, digamos, tan emergente y tan propagado que se está viendo hoy en día, porque entre otras cosas yo creo que eso también hace parte de las mismas estrategias del diablo, del engaño, del error, en que se popularice el cristianismo, que el cristianismo se haga popular, que la mayoría profesen ser cristianos, como lo que pasa en Estados Unidos, que tradicionalmente se dice que es un país evangélico, pero de evangélico no tiene nada. Pero de alguna manera en un tiempo sí quizás lo fueron, pero igual se fueron acomodando más a la corriente del mundo, a la influencia del mundo, que a la realidad de lo que somos en Cristo. Entonces se ha ido perdiendo, se ha ido desdibujando la realidad de lo que es ser cristiano. Y decía yo, es una estrategia misma del enemigo, porque eso caracteriza los últimos tiempos. Ya lo hemos leído en la palabra, ¿verdad? Dirán, helo aquí, helo allí, y todo el mundo está reclamando créditos de cristianismo y se hace entonces popular ser cristiano. Y es cuando en verdad los cristianos verdaderamente que por la gracia de Dios hemos tenido una experiencia personal con Dios, tenemos un gran desafío a en verdad meternos en cuál es el verdadero cristianismo y qué es lo que en verdad corresponde hacer a los que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, mayormente en estos tiempos de tanta escasez de la verdadera identidad cristiana. Hay un proverbio por ahí que dice: cada hombre proclama su propia bondad, porque cada uno dice ser bueno, pero hombres de verdad, ¿quién los hallará? Sálvanos, Jehová, porque se acabaron los piadosos. Los píos, los buenos, se acaban cada día más y aparece la imitación de lo real, de lo verdadero. Entonces hay un llamado de Dios, una convocatoria de Dios a enalbordar las verdaderas banderas de lo que es hoy más que nunca el ser cristiano.
el ser cristiano. Y yo decía que encontrar los hombres auténticos y las mujeres también no es fácil. Hay por ahí una anécdota del gran filósofo Diógenes, que se dice que él salía al medio en la claridad del día, salía con una lámpara encendida por la calle, y dice que la gente se burlaba de él y le decían: ¿por qué al mediodía o en la claridad del día él salía con una lámpara? Y dice que ese gran filósofo decía: salgo en búsqueda de verdaderos o de hombres íntegros. Salgo en búsqueda de hombres íntegros. Y eso tiene que ver con la realidad espiritual. Dios también busca. ¿Dónde hay un hombre íntegro? ¿Dónde hay una mujer íntegra? Porque en verdad ese es el verdadero adorador. Ese es el verdadero adorador. Pero para nosotros ser, como ya dije, verdaderos adoradores, tenemos que conocer la esencia de Dios. Dios sencillamente, como dice su palabra, Dios es espíritu. Ese es el ADN de Dios, espíritu. Entonces no hay otra manera de poder adorar a Dios sino a través de el espíritu. Eso es sencillo. No se trata de un esfuerzo humano, no se trata de hacerlo por nuestras propias fuerzas, ni en nuestra propia carne. Por eso tanta gente en la iglesia se desgasta, se fatiga, porque queremos hacer muchas cosas, pero en las fuerzas nuestras. Y la Biblia dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Y no solamente los jóvenes, también los viejos. Nosotros tenemos entonces que, ¿verdad?, hallar esa realidad de que el adorador en espíritu y en verdad es el que tiene el mismo ADN de Dios. Dios es espíritu y yo también tengo su esencia en mí. Entonces es compatible, y ese adorador no es espontáneo, ese adorador es permanente, porque el que a veces actúa tanto en las fuerzas, a los jóvenes les gustan los campamentos, las vigilias, pero a veces no es tanto el campamento, no es tanto las vigilias, es otras cosas, porque se abren otros espacios que no está mal y podrían ser bien aprovechados, pero que a la final no reportan lo que en verdad se busca, porque el verdadero adorador no pienso yo que es espontáneo, adora en un tiempo, adora en un momento, adora en una convención, adora en un ayuno, adora en una vigilia, adora en un campamento. Allí es un adorador. Pero se acaba la convención, se acaba el culto, se acaba la vigilia, se acaba el campamento y vuelve a encontrarse con la realidad de lo que él es. Entonces vuelve y choca en conflictos, en dificultades, y ya es otro. Pero el adorador en el ADN de Dios, porque adora en espíritu, ese no es intermitente. El adorador carnal, el adorador religioso, el adorador ritualista es intermitente. Alumbra y apaga, alumbra y apaga, alumbra y apaga. No tiene vida en sí. No tiene vida permanente en sí, porque no tiene el Espíritu de Dios en él.
Por eso que una de las prioridades del cristianismo es la búsqueda de la espiritualidad en Dios. Por eso insistimos en esto que estábamos diciendo, que el mismo Jesús le dijo a la mujer samaritana: oiga bien, mas la hora viene. La hora viene. ¿Y qué? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya, alabado Jesús. Cuando esa realidad, ese ADN de Dios se ha metido en nosotros, ni siquiera tendríamos que pensar en que dependemos de actos simplemente ritualistas o religiosos. Cuando ese ADN de Dios está en nosotros, ni siquiera tendríamos que pensar en largas y tediosas y desgastadoras horas de prácticas ritualistas que a veces resultan inútiles. Si el ADN de Dios, si el Espíritu de Dios está en nosotros, seremos adoradores, no intermitentes. Seremos adoradores, no intermitentes. Adoraremos en el templo, adoraremos en el negocio, adoraremos en la universidad, adoraremos en el colegio, adoraremos en la empresa, adoraremos en el hogar, adoraremos permanente y constantemente. Oiga bien, porque lo nuestro no sería un simple ritualismo, lo nuestro no sería un simple acto de religiosidad, lo nuestro entonces sería una verdadera adherencia al cuerpo de Cristo. Hay un texto que quisiera leerles y está en Primera de Corintios 4, y dice, verso 13: porque por un solo espíritu, mire usted esto que importante, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El espíritu es lo que nos identifica dentro de la membresía del cuerpo. Estar en el cuerpo, estar adherido al cuerpo, estar en el espíritu, en el ADN de Dios, es sencillamente pertenecer a la realidad que funciona por naturaleza. Es que el cristianismo auténtico y puro tiene que volverse en nosotros algo natural. ¿Sabe que de las cosas gloriosas que yo veo del Evangelio y de lo que muchos les causa gran dificultad entender y aceptar, es que en verdad nosotros podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina?
Eso es tremendo. Yo creo que lo más grande del Evangelio sencillamente es eso, que nosotros llegamos a ser, según dice Pedro, participantes del ADN de Dios. Y estoy hablando de la naturaleza divina. Esto es grande, hermanos. Cuando uno llega a ser participante de la naturaleza divina, es sencillamente algo natural. Se es cristiano por naturaleza, no por formalismos, no por cumplimientos de normas y de mandamientos y de reglas, porque las reglas, los mandamientos son tediosos, detestables, imposiciones. No toques, no manejes, no digas, no hagas, no vayas. Eso cansa, eso fatiga, fuera con eso. Pero qué bueno un evangelio del ADN de Dios, porque entonces lo mío es natural en Dios. Oh, aleluya, aleluya, adorado Dios. Oh, Mahabadisema Yiseiva y Samahawayuz. Con esos cristianos no habría que hacer mayores esfuerzos, porque esa es la esencia, la esencia. Danielito estaba predicando estos días acerca de la oveja, ¿verdad? La oveja. ¿Qué es ser una oveja? ¿Por qué Dios no dice al caballo: Jehová es mi pastor? El caballo no puede decir eso. El tigre, porque es una naturaleza violenta, es otra cosa. El caballo no es oveja, es caballo. El tigre no es oveja, es tigre. Es su naturaleza. Pero la oveja sí es oveja. Es natural. Hermano, el cristianismo debe llegar a ser algo natural en nosotros. Vamos a leer ese texto de Pedro. Y dice en segunda carta de Pedro, precisamente habla de la partícipes de la naturaleza divina y habla de las características del ADN. ¿Qué es lo que caracteriza? Porque si bien es cierto, el ADN de Dios, cuando se hace manifiesto en el ADN nuestro, nos caracteriza. Y esas características tienen que ver con un desarrollo interno de la espiritualidad, que comienza en nosotros, como dice ahí la palabra en segunda de Pedro capítulo 3, vosotros, verso 5, también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe. El ADN de Dios se va desarrollando, va teniendo características. La fe se le agrega virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y entonces, si estas cosas están en vosotros, no nos van a dejar estar ociosos. La vida no será una vida ociosa, será una vida de mucho fruto, de mucha caracterización permanente, porque nuestro estado es un estado natural. Tengo en mí el ADN de Dios, el Espíritu de Dios está en mí. Hermanos de mi alma, esa clase de cristianismo es el que debe caracterizarnos en estos últimos tiempos. No es lo mismo. No se confundan o no traten de confundirse, porque ven a otros hablar de Dios, porque ven a otros tal vez enseñar cosas bonitas de Dios. ¿En qué se parece esa persona a Dios? ¿Qué le caracteriza? ¿Qué le hace, verdad, un hombre de Dios, una mujer de Dios? Porque ese es el mensaje contundente para el mundo de hoy. Sobre todo en el mundo secular de religiosidad, de pseudocristianismo que se vive, hoy más que nunca se necesita el ADN de Dios. Y yo pienso que ¿por qué tantos hermanos hoy en día permanecemos en la iglesia? Muchos quizás no deberíamos estar aquí. Si fuéramos a pensar todas las cosas que nos ha tocado quizás sobrellevar, por lo que hemos tenido que pasar, por las dificultades, por las pruebas, por las adversidades, porque nada es gratis, y menos las cosas de Dios. Esto tiene un precio, esto tiene un valor. Si Cristo dio su propia vida por mí, a mí también tiene que costarme. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y los que por la gracia de Dios, ante todo, hemos sabido corresponder a ese precio que Él pagó por nosotros, hoy estamos aquí, porque para nosotros la vida cristiana es sencillamente algo natural. ¿Por qué adoras? ¿Por qué cantas? ¿Por qué oras? ¿Por qué vienes a la iglesia? No estamos aquí siguiendo un evangelio utilitario. El evangelio utilitario que está de moda en el secularismo cristiano está lleno de evangelio utilitario. ¿Qué es eso? Yo digo evangelio utilitario porque la gente está buscando de Dios para satisfacer sus necesidades. Y parecería que entonces cuando las satisfagan ya no necesitan más a Dios, porque lo que quieren es un evangelio, eso, utilitario, que les reporte una utilidad. ¿Por qué busco a Dios? Porque estoy enfermo. ¿Por qué busco a Dios? Porque estoy desempleado. ¿Por qué busco a Dios? Porque tengo un problema. ¿Por qué busco a Dios? Porque quiero una casa. ¿Por qué? Y eso no está mal. Posiblemente muchas de esas cosas en verdad nos han acercado a Dios, y no estoy diciendo que esté mal eso, mas sin embargo eso de pronto hace que muchas personas necesiten de un Dios bombero que apague el incendio y te vas. Y ya no necesito más porque yo vine aquí a pedirte tal cosa y ya me la diste y ya está bien. Ya suplí mi necesidad. Porque mi necesidad no era Dios. Mi necesidad era mi trabajo, era mi casa, era mi salud, era mi empleo. Pero ya lo tengo. Entonces, chao Dios. Utilitario. Y eso no está mal. Los leprosos, esos 9, vinieron por eso, porque buscaban una bondad utilitaria de Dios.
y la suplieron y se fueron. Pero Dios sí preguntó por ellos. ¿Y dónde están los 9? Solo uno entendió que en realidad en la vida no es solamente curarse de la lepra, satisfacer una necesidad temporal, que nosotros no venimos al templo por lo que Dios nos da, sino por lo que Él es. Él es Dios. Me decía estos días un joven que fui pastor de él, con un fracaso a nivel del hogar, y me dijo: pastor, me acuerdo, que aún no se ha convertido todavía, pero me acuerdo, pastor, cuando yo le pedí un consejo para casarme. Y verdad que sí, algún día me pidió un consejo para casarme. Yo le dije, yo ni me acordaba, pero él me dijo, y usted me respondió, me dijo: estás haciendo mal, porque lo primero que debes buscar es el reino de Dios. Y no le dije más. Y a mí nunca se me olvidó esa frase, y fracasó mi matrimonio. Pero yo quería decirle, si nosotros en verdad tuviéramos esa realidad, ese ADN de Dios definido, caracterizado en nuestra vida, ahí Dios añade todo lo demás. La esposa no la estás buscando tú, Dios te la va a dar. El trabajo no lo estás buscando, Dios sabe que necesita trabajo. La casa no la vas a conseguir tú, Dios te la va a dar. Pero adoremos a Dios por lo que Él es. ¿Usted por qué cree que la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se añade a esa realidad? Porque donde hay un ADN, donde hay un hijo, allí hay un amor de padre, allí hay una misericordia de madre, allí hay alguien. Lo que necesitas es dónde está el hijo, dónde está la oveja, porque ahí está el pastor, ahí está el padre. Pero ¿dónde está la oveja o dónde está el hijo? ¿Dónde está el ADN? Este se parece a mí, este lo engendré yo. Y lo engendré por mi palabra, porque mi palabra es espíritu y nació de esta realidad, de la palabra de Dios. Cuando tú nazcas de nuevo, no tendrás que preocuparte por nada. Eso parece una frase de cajón, pero no lo es. Cuando nazcas de nuevo en Dios, no tendrás que preocuparte por nada. Ahí donde nace esa criatura, estará todo el favor y el amor de Dios. Dios es un Padre de misericordia. Dios es un Padre de amor. Dios no haría inclusive lo que muchos padres pueden llegar a hacer: abandonar a sus hijos a la deriva. Olvídese la madre de lo que dio a luz, mas Dios nunca se olvidará de sus hijos. Donde hay un hijo hay una luz de gracia y de bondad. Oh Dios, cuál diferente sería nuestro cristianismo si llegáramos a entender estas verdades. De nada te preocupas. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te fatigas? Sin Jehová, dice el salmista, ¿por qué le están diciendo a mi alma que escape al monte cual ave? Si yo he puesto mi confianza en Jehová, que es mi Salvador, ¿qué temeré yo? Pero como estamos a veces tratando de hacer las cosas en la carne,
sin el ADN de Dios, no hay compatibilidad con Dios. Simahawayude, Samahabati Samayi, Sitamahamade, Wajusabati Samayu. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que permitirle a Dios que caracterice tu vida. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¡Ya! ¿Quieres adorar a Dios? Póngase en pie. Dígale a Dios que quiere hoy usted tener su ADN espiritual en su vida. Adorado Dios, dador de toda buena dádiva, dador de todo lo perfecto, dador de toda bondad y de toda misericordia. Llena las vidas de mis hermanos de esta unción gloriosa. Espíritu Santo de Dios, trasciende las mentes, los corazones. Anídate en lo profundo de estas vidas. Dale vida a estos huesos. Dale vida. Dale vida. Oh, Santo Dios. Adorado, 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 adorado. Aleluya, 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 aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, renuévame,